Hola amigos, ¿cómo están? Aquí con un video nuevo para el canal. Esta vez les traigo una historia que leí en una publicación de un foro de animación bastante interesante. Lo malo es que estaba en inglés, así que decidí traducirla, pero justo cuando iba a darle créditos a su autor, por alguna razón borraron la publicación, pues qué pena. En fin, espero les guste este video. No sé cómo comenzar esto que me pasó. No me agrada la idea de iniciar todo con un era un día normal o era un día como cualquier otro, así que digamos que todo esto empezó cuando decidí acompañar a mi madre a ayudar a mi abuelo con su mudanza. Esta mudanza se debió a diversos problemas que sucedían de forma mensual, hasta llegar a ser diarios, lo que hizo que mi abuelo tomara la decisión de mudarse a un hogar mejor y más cerca de nosotros. Suena un poco estafador la idea de vender su casa a una persona sin decirle los problemas que tiene, ¿verdad? Mi abuelo es una de las mejores personas que he logrado conocer. Es un experto en distintas áreas de la ingeniería y fue un exgeneral durante la Segunda Guerra Mundial con bastantes reconocimientos. Pero una faceta que solo le conocemos, y por mi parte puedo decir que bastante, es su gusto por el entretenimiento. A él no le importa si te gustan las series de distintos géneros o incluso las animadas. Para él, si lograbas mostrar tu mensaje con una ejecución excelente, eso era lo importante. Después de ayudar a mi abuelo con una serie de cajas, entre ellas tenía sus cintas VHS. Personalmente, nunca me sentí nostálgico por esta clase de cintas, debido a que nunca me crié con ellas. Sin embargo, mi abuelo sostuvo una. Creo que era la primera película de Star Wars la que tenía, y después algunas películas de las cuales no recuerdo el nombre. Me sonrió y dijo, «Quiero que te las quedes, muchacho». Yo me confundí porque no es normal que mi abuelo regale cosas. Digamos que es bastante purista cuando se tratan de cosas antiguas, o como él les dice, cosas de su época. Todavía mantengo mis recuerdos de cuando tenía 8 años. Mis primos y yo le rompimos un jarrón y él se enojó tanto, que parecía que habíamos dicho que ese anciano no era un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Hubiese dicho algo, pero mi abuelo me había comentado que él quería tener una casa más pequeña y que le daría algunas cosas a sus nietos, iniciando conmigo. Yo simplemente acepté, junto con el reproductor VHS que me dio ese mismo día. Me la pasé semanas vaciando la caja de cintas, una por una. Eran películas bastante famosas las que conservaba mi abuelo, bastante entretenidas y, bueno, aunque en tecnología envejecieron mal, son históricas por lo que fueron. Habían pasado casi más de 2 meses desde la mudanza de mi abuelo y, en ese lapso de tiempo, ya había terminado casi todos los VHS, o eso era lo que yo creía, hasta un viernes en la noche donde vi que quedaba un VHS, pero ese VHS tenía 2 cosas que hicieron que me llamara la atención. Lo primero es que el nombre era Looney Tunes, de Quad Butcher. ¡Qué extraño! ¿Desde cuándo existía un corto así? Eso fue lo que me dije a mí mismo. Pensé por un minuto que estafaron a mi abuelo con un VHS que dejó tirado. Ahí estaba una hoja de papel bastante dañada con el paso del tiempo. Literalmente era casi imposible leer las palabras de esa cosa, era como intentar jugar ajedrez sin saber cómo se mueve cualquier ficha. Así que me decidí a no ver la cinta hasta que descubriera el contenido que tenía esa hoja de papel. Quizás suene tonto, pero vamos, nadie dejaría eso ahí tirado porque sí y actuar como si nada. Yo quería saber qué tiene esa hoja. Pasé días intentando descubrir qué intentaba decir y, sinceramente, jamás creí que una hoja te tomaría tanto tiempo arreglarla. Pensé que solo sería un poquito de tiempo, pero joder, duré casi 3 semanas intentando restaurarla. Incluso pensé que se iba a destruir todo, pero finalmente lo logré. Logré restaurar esa hoja de papel y ahora quiero presentar un resumen de la primera parte. Nos remontamos a finales de los 60 e inicios de los 70. En esa época, la animación estaba pasando por una transición bastante fuerte. Mientras que Disney logró adaptarse, Warner Bros. Llevó todo lo contrario, iniciando con lo siguiente. La caída de su estudio original, sumado a que el talento creativo se iba, sin mencionar que la televisión fue el tercer golpe que estaba matándolos lentamente, mostrando que ya nadie quería ir al cine para ver a los Looney Tunes si podías ver caricaturas desde la comodidad de tu hogar. No importaba si creaban personajes nuevos para reemplazar a los antiguos, estos fracasaban estrepitosamente. Es aquí donde entran las 2 figuras importantes, que fueron las auténticas mentes detrás de este extraño corto, Thomas Jones y Dan Green.
No pienso gastar tanto tiempo en describirlos, solo diré que fueron animadores bastante buenos, que hasta parecía que eran una misma persona separada en dos. Eran talentosos, pero a su vez, bastante descontrolados. Digo lo que verdaderamente son porque, en ocasiones, llegaban a ser un dolor de cabeza rotundo para la Warner Bros. Porque siempre tenían ideas raras o eran de los que más participaban en las escenas violentas. Sin mencionar que ellos fueron partícipes de los 11 censurados. Sin embargo, a ellos les desagradaba cómo iba la situación en la animación. Imagínate perder tu trabajo y lo que más te apasiona porque el mundo ya está diciendo que lo tuyo está quedando en el olvido. No importaba cuántas veces le pedía a la Warner que hicieran otro estudio o que tan buen trabajo hicieran cada semana, la respuesta que recibían seguía siendo la misma, sin importar cuánto sus acciones hablaran bien de ellos mismos. Sin embargo, a inicios de los 70 se estrenó una película que cambió todo el panorama en la animación. Fritz el gato, creada por el animador Ralph Bakshi, fue sin duda un ejemplo de cómo romper el molde. Demostró en ese momento que la animación podía ser únicamente para adultos. Aunque los Looney Tunes, desde un inicio, nunca fueron para todo público, todos los veían, desde adultos y jóvenes hasta los más pequeños de la casa, fue este filme lo que marcó la diferencia para bien o para mal. Los amigos de Thomas y Dan vieron esta película y surgió una idea. ¿Cómo sería un corto exclusivamente para adultos de los Looney Tunes? La idea, por lo mencionado anteriormente, no sonaba mal, y de hecho se llevaron a cabo diversos conceptos e ideas, sin embargo, no existe ninguna mención hacia un borrador o concepto. Parece que no les gustó o de plano, jamás cumplió con el estándar de calidad que ellos exigían. Hasta que un día, Dan le preguntó a Thomas lo siguiente. ¿Qué tal si hacemos un corto con el Pato Lucas? Ese comentario de su mejor amigo logró soltarle una risa y se preguntó por qué jamás se le había ocurrido lo mismo. Aunque parecía incoherente, en realidad, el Pato Lucas es el protagonista indicado para un corto para adultos de los Looney Tunes. Esa personalidad hiperactiva, caótica e impulsiva que le dieron Tex Avery y Bob Clampett, sin mencionar a místico Chuck Jones, que lo convirtió en el rival de Bugs Bunny. Finalmente, decidieron realizar el corto en lugares pequeños de trabajo, lejos de la Warner Bros. Con tal de que no se supiera que estaban haciendo algo a escondidas. Finalmente, nació esta cinta. Era un viernes por la noche, estaba solo en casa y mis padres se habían ido junto con mi hermana a visitar a una de mis tías que vivían lejos, por lo que me dieron la responsabilidad de la casa. Ya habían pasado algunos días desde que terminé de leer la hoja y este era el momento para ver la cinta. Finalmente, me preparé algunos bocadillos, fui a la sala, inserté el VHS en su reproductor y comenzó. La pantalla de título fue una de las cosas que me sorprendió. A diferencia de las típicas de los Looney Tunes, donde se presentaba al personaje completo, este corto era completamente diferente. Era un fondo de un azul oscuro acompañado de una silueta del Pato Lucas, quien sostenía lo que parecía ser un cuchillo afilado y formaba una sonrisa malvada. El fondo estaba acompañado de unas palabras que mostraban el título del capítulo. No había nombres de director, animadores o compositores, solo ese título, The Quad Butcher. El corto comenzó en un bosque que carecía de árboles con hojas, donde se podía demostrar un poco que esta animación no tenía la misma calidad que la de los cortos originales, sino que mantenía un estilo más limitado. Tenía sentido el por qué se estaba viendo así. Mientras observaba los detalles del bosque, se escuchaban unos mordiscos que provenían de una madriguera. Ese era, sin duda, Bugs Bunny. Bugs se encontraba tranquilo masticando su zanahoria mientras sostenía ese periódico. La escena duró como unos 10 segundos y la cámara se enfocó en el conejo mientras decidía mirarme con una expresión de tranquilidad. ¿Qué hay de nuevo, viejo? La voz de Bugs Bunny no parecía ser la de Mel Blanc, o un actor de voz reconocido. De lejos se notaba que parecía un imitador, lo cual cobra sentido. ¿Para qué llamarían a un actor de voz oficial si es algo que se está haciendo a escondidas y no le prometen paga? De repente, la cámara intentó hacer suma a lo que estaba leyendo el conejo en un periódico que sostenía, mientras se observaba una pequeña silueta oscura del Pato Lucas. De repente, la mano del conejo tapó esa parte y volvió a mirar con una sonrisa. Oye, ¿sabes algo, viejo? No creo que te vaya a gustar esto. Digamos que no tiene el clásico humor con nuestro sazón de siempre.
dijo Bugs Bunny mientras se daba la vuelta y seguía leyendo, terminando de comer su zanahoria. Se preguntaba en dónde se había quedado hasta que, de repente, la escena cambia de nuevo frente a él y nos vuelve a mirar con su sonrisa. Ah, así que de verdad quieres saber qué fue lo que pasó hoy. Vaya insistencia tienes en tu curiosidad, pero si de verdad tanto quieres saber, vamos a empezar con lo simple. Digamos que un amigo endeudado hasta las plumas se le agotó el sentido común, si es que alguna vez lo ha tenido. Ahora, ¿qué te parece si vemos qué hizo este pato un día como hoy? La cámara comenzó a enfocarse poco a poco hacia el panel donde estaba la silueta del pato Lucas y finalmente comenzó en un bosque completamente diferente al que estaba en la madriguera de Box, con una persecución de Pepe Le Pew hacia la gata Penélope. A diferencia de los cortos donde estos dos eran protagonistas, aquí, Penélope, al momento donde realizaba los golpes que le daba a Pepe Le Pew, se escuchaba como a veces, en diferentes tomas, sonaba como si unos huesos se estuvieran rompiendo. Llegaba a salir sangre de la boca del zorrillo. Eran como intentos de hacernos creer que la violencia de los Looney Tunes se quería tornar en una fusión entre lo realista y lo ficticio. Mientras sucedía la persecución, la cámara buscaba algo entre el bosque y finalmente encontró, en un banquillo, al pato Lucas. Este se encontraba durmiendo mientras usaba de cobija un grupo de hojas que, al entrar en detalles, en realidad eran todas las deudas que había recolectado con el tiempo, convertidas en una especie de manta. Mientras el pato dormía, un ave pasaba por ahí volando y arrojó un periódico hacia el pico del pato, que se encontraba abierto mientras este se perdía en sus sueños. Lucas abrió el pico, escupió el periódico que salió volando y comenzó a toser. Después de que pudo tomar aliento, la cámara hizo un zoom a la expresión del pato Lucas. Era como esos fotogramas donde los animadores decidían dar detalles a expresiones realistas, y aquí podía observar cómo Lucas mostraba unos ojos rojos, quizás producidos por el insomnio, y unas ojeras en las que le podían caber 25 centavos en cada una. Después vuelve con el ambiente caricaturesco, con Lucas sentado en la banca mientras se escuchaba a la pareja pelear. Lucas suspiró y dijo, empecemos esta maldita semana. Comenzó un montaje de alrededor de 1 minuto donde, no importaba qué era lo que hacía el pato Lucas, esa pareja siempre lograba aparecer aunque él estuviese en el otro charco del mundo. Parecía como si el destino deseara hostigar a Lucas cuantas veces quisiera, incluso invadiendo sus pensamientos. Lucas finalmente volvió a la banca, cansado de escuchar a los mismos dos de siempre, y empezó a enloquecer debido a las veces que se encontró a esos dos, sumado a todas las deudas que tenía encima y sin mencionar el hogar que había intentado vender en forma de conseguir dinero con una hipoteca. Lo que lo llevó a tirar la banca de una patada mientras sostenía su cabeza y decía las siguientes palabras. Si tan solo tuviera una maldita excusa para poder deshacerme de todo este peso. Si tan solo pudiera quitarme esas porquerías saltarinas de mi mente. De lejos se notaba la desesperación del pato Lucas por todos los problemas que habitaban como unas cucarachas en su cabeza. Hasta que el viento sopló, levantando la banca y al pato Lucas, lo acomodó en este mismo sitio y trajo de regreso aquel periódico que el pato había ignorado la semana anterior. Lucas decidió sostenerlo, preguntándose por qué demonios la vida desearía que tome 1 minuto de su vida y decida leer ese periódico. Al notar el contenido del papel, vio algo que llamaba su atención. Era una empresa millonaria que ofrecía una gran cantidad de dinero para aquel que se atreviera a ofrecer pelaje de animales. Algo que, al notarlo y leerlo mejor, causó que se le ocurriera una idea maliciosa a la que él contesta. ¿Sería capaz? ¿O es que acaso no me puedo divertir un poco luego de tanta porquería que me crispa los nervios? Lucas decidió mirarme y me dijo las siguientes palabras. ¿Y tú qué me dices, compañero? ¿No crees que ya viene siendo hora de acabar con esta basura que no entretiene ni a las moscas? La pantalla se oscureció y de repente volvió con la persecución de Pepe Le Pew y Penélope, quienes comenzaron con su típica pelea de parejitas, hasta que de repente el pato Lucas estaba escondido detrás de un árbol, esperando la llegada de uno de los dos, mientras sostenía un machete y lo miraba como si fuese la mayor adquisición que jamás se le habría ocurrido, mientras susurraba las siguientes palabras. Ahora sí que empezará el auténtico show. Finalmente, quien terminó de morir a manos del pato Lucas fue Pepe Le Pew, quien murió siendo decapitado de un solo corte. Ese corte en cuestión no fue simplemente algo realista, sino que Lucas lo había cortado como si fuese simplemente mantequilla.
Su cabeza salió rodando al suelo y su cuello comenzó una pequeña lluvia de sangre que empapó los pelajes oscuros entre el pato Lucas y la gata Penélope, quien estaba confundida, pero a la vez estaba algo contenta de que el zorrillo yacía muerto. Justo se mostraba una expresión de felicidad tras la muerte de su acosador. El pato Lucas puso su dedo índice en su pecho mientras dijo unas palabras que jamás lograré quitarme de la cabeza. El show apenas comienza, pequeña gatita. Penélope demostró una cara de confusión al no haber entendido las palabras del pato, sin saber que lo que siguió después no era algo que venía de un animador, venía de un grupo de enfermos mentales. Después de haber pasado por la transición de oscuridad, la pantalla mostraba una habitación con una ventana que dejaba ver la luz de la luna y se mostraban las sombras del pato y la gata. Lucas comenzó a abusar sexualmente de Penélope mientras se escuchaban sus gritos de desesperación y auxilio. No era una escena que se viera explícitamente, sino que se mostraba gracias a las sombras. Cuán cruel podía ser ese pato. Entiendo que los Looney Tunes siempre han mostrado un humor que rozaba lo fuerte, pero esto no es humor. ¿En qué cabeza crees que está bien demostrarle a alguien una escena como esta y decirle que esto da risa? Si de verdad tú crees que esto podría causarle risa, solo serías un enfermo mental. Penélope intentó huir de esa habitación desesperadamente, pero de repente su cuerpo se desplomó contra el suelo mientras se mostraba cómo su cabeza tenía un agujero producto del balazo, mientras Lucas observaba su cuerpo con una sonrisa que mostraba una tranquilidad inhumana tras asesinar a la gata. Mientras sostenía el rifle, mostró una sonrisa mientras decía, carajo, esto sí que fue diversión. ¿Por qué nunca se me había ocurrido esto anteriormente? Ahora sigue ese conejo, esta vez deseará haber tenido suerte mañana. La pantalla terminó de oscurecerse y volvemos nuevamente a Bugs Bunny, que estaba leyendo el periódico afuera de su madriguera, sentado en una silla de plástico durante el día. Bugs Bunny, con su mano derecha, intentaba buscar una zanahoria, pero se dio cuenta de que ya no quedaban más zanahorias, así que decidió ir de regreso a la madriguera. Justo cuando Bugs ya tenía sus zanahorias en la mano, listo para continuar con su lectura matutina, escuchó la voz de alguien que lo quería ver. Era el pato Lucas. El conejo se dirigió a donde el pato y comenzaron a dialogar. Lucas comenzó hablando de que tiene un regalo para su querido amigo con el propósito de demostrar que no le guarda rencores, pero mientras hablaba, la cámara enfocó la espalda del pato, quien todavía guardaba su machete. El conejo decidió responder. ¿En serio, viejo? ¿No habrá más rencores? El conejo mostraba una expresión de curiosidad mientras levantaba una ceja, sorprendido de la nueva actitud que estaba demostrando su amigo ahora mismo. Lucas dijo que, en efecto, a lo que el conejo le preguntó si eso también aplica a todas las temporadas de casa que los dos habían vivido anteriormente. El pato Lucas de nuevo volvió a responder que también eso aplica y que no debe preocuparse por eso. De todas formas, los dos conservan su pelaje con todo y plumas. Bugs Bunny volvió a reírse mientras Lucas sonreía, esperando finalmente ese ansiado momento donde el conejo baje la guardia para al fin matarlo. Pero lo que no sabía es que, en medio de su respuesta hacia la pregunta de las temporadas de casa, el conejo ya había estado sacando un revólver, mientras formaba una sonrisa de tranquilidad dijo las siguientes palabras. Supongo que no hay rencores cuando yo haga esto. No es así, amigo. Lucas se desplomó en el suelo mientras en su cabeza estaba un hueco mostrando los detalles de su cerebro destruido a causa de la bala del revólver, mientras se formaba un charco de sangre y Bugs Bunny mostraba una mirada sin emociones. De la nada salió el mayor gruñón preguntando sobre qué temporada es hoy, y Bugs Bunny decidió sacar un letrero que decía que hoy es temporada de patos, y responde diciéndole que aquí ya encontramos uno. Sucedió la transición de la pantalla oscura, demostrando esta vez una parrillada que estaba sucediendo en el bosque donde estaban Bugs Bunny, el mayor gruñón, el gallo Claudio y Porky comiendo pato asado. Básicamente estaban comiendo el cadáver del pato Lucas mientras Bugs Bunny se reía de cuán ingenuo resultó ser el pato Lucas al no creer que, porque él nunca le guardó rencor, no significa que jamás tenía pensado en asesinarlo. Y de esta forma concluyó el corto. Después de haber visto ese corto, decidí sacar la cinta de su reproductor VHS y la terminé de destruir con un martillo en el garaje. Después, seguí lavándome la cara, digamos unas 3 veces, mientras me miraba al espejo intentando convencerme de que lo que terminé de ver hacía unos minutos era solo producto de mi imaginación. Durante las semanas siguientes, intenté retomar el control de mi vida.
Me sumergí de lleno en mis estudios, salía con mis amigos y pasábamos horas jugando en línea, intentando distraerme y recuperar esa normalidad que sentía perdida. Sin embargo, las pesadillas no me soltaban. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de ese corto me acosaban. La sombra de Lucas, la violencia explícita y esa sonrisa inhumana que me seguía a todas partes. No podía descansar. La presión mental era tal que, una noche, incapaz de conciliar el sueño, me vi obligado a volver a buscar aquella hoja de papel que tanto me había costado restaurar. Fue entonces cuando, al leerla con detenimiento por segunda vez, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En mi prisa y nerviosismo iniciales, había omitido leer la última parte. Lo que descubrí en ese fragmento final fue la verdadera tragedia detrás del corto. Tras haber terminado el corto, el grupo pensó por un momento que con esto finalmente volverían a tener otro estudio, sin darse cuenta de que Warner Bros. Descubrió esto. La reacción de los ejecutivos fue el absoluto rechazo. Deseaban que se eliminara, o de lo contrario, perderían sus puestos de trabajo para siempre. Temiendo por perder su empleo, intentaron destruir la cinta, aunque Thomas fue quien conservó una copia del corto a diferencia de Dan Green. Sin embargo, Warner Bros. Jugó sucio contra los dos y, quién sabe cómo, pero sus nombres quedaron en la lista negra de la animación. Algunos estudios no los aceptaban por tener a unos trabajadores tan mal de la cabeza. Para ese tiempo, Dan Green intentaba cambiar, pero Thomas se quedó resentido de por vida y se largó de Warner Bros. Lanzándoles una maldición, que, desde ese momento, la relevancia de los Looney Tunes caería poco a poco. Mi abuelo, gracias a sus contactos, logró hacerse amigo de gente que trabajaba en Warner en ese tiempo. Ahí conoció a los dos, salían a beber a unos bares y hablaban de la vida. Sin embargo, Dan Green falleció en 1981 a causa de cáncer de pulmón, lo que entristeció a Thomas, pero eso no borró el resentimiento que tenía. A finales de los 80 e inicios de los 90, Thomas murió en una cama solo, sin amigos, sin nadie, viviendo en la soledad, y su único deseo fue que mi abuelo conservara esta cinta. Quizás mi abuelo la vio y la dejó olvidada o nunca la vio, pero quién sabe. A veces creo que la maldición de Thomas se hizo real porque, con el pasar de los años, los Looney Tunes han perdido su relevancia. Aunque, de todas formas, Dan Green murió arrepintiéndose de lo que hizo al darse cuenta de que cruzó el límite, o Thomas muriéndose solo, no los puedo perdonar por aquella basura que vi. Ahora solo quiero vivir en tranquilidad. Ay. Hasta a mí me dio miedo eso. En fin, amigos, esto ha sido toda la historia por hoy. No olviden darle su like y suscribirse para más videos. Adiós.